Muy buenas para todo el equipo de Traders Latinoamérica. Nos encontramos aquí para abordar el segundo capítulo de la mentoría de trading de la A a la Z. En esta ocasión vamos a tratar la aritmética del trading. Bueno, vamos a empezar por la definición de aritmética, después vamos a ver el sistema de unidades, el cálculo de un tamaño de posición y qué es el lotaje. Vamos a empezar definiendo qué es la aritmética. Y la aritmética es la rama de las matemáticas encargada del estudio de los números y las operaciones básicas que se pueden realizar con ellos, como sumar, restar, multiplicar y dividir. El estudio de la aritmética también abarca la definición de un sistema de unidades. Para ello, para definir el sistema de unidades que vamos a utilizar en Forex, vamos a empezar por un ejemplo del sistema de unidades que utilizamos para los precios en nuestra rutina habitualmente. Empecemos por el ejemplo de la manzana. Si vamos a un supermercado a comprar una manzana, nosotros vemos que tiene un valor de $2.20. ¿Cómo leemos, cómo le llamamos a las cifras que se encuentran después del punto decimal? Le llamamos centavos. Entonces esto se lee como $2.20. Pero, ¿qué pasaría si su valor fuera de $2.2017? Es decir, si tuviera cuatro cifras después del punto decimal. ¿Cómo llamaríamos a esta fracción numérica? Si bien no parece muy práctico que tenga tantas cifras, puesto que no necesitamos de tanta precisión en nuestro sistema de unidades para comprar bienes y servicios, en el mundo de Forex funciona de manera distinta. A estas cuatro cifras que van después del decimal le vamos a denominar pips. El pip, los pips son el sistema de unidad fraccionario que utilizamos en el mercado Forex. En la mayoría de casos están constituidos por cuatro dígitos que están después del punto decimal. Mientras que su unidad mínima es el pip, que es la menor cantidad en la que un instrumento financiero puede variar en su valor. En la mayoría de las divisas es el cuarto dígito luego del decimal. ¿Por qué hablamos de que en la mayoría de ocasiones son cuatro decimales? Esto se debe a que hay pares de divisas en donde son los pips de dos dígitos después del punto decimal, como por ejemplo serían los pares que tienen en su naturaleza al yen japonés. Como estábamos diciendo, en nuestra rutina no necesitamos de este sistema numérico, puesto que no requerimos de tanta precisión decimal para realizar nuestras habituales transacciones. Pero en el mercado de Forex es distinto, puesto que requerimos de una mayor exactitud en las cifras que siguen después del punto decimal. Entonces vamos ya a un ejemplo de Forex. Vamos con la libra esterlina. Tenemos que la libra esterlina tiene un valor de 1.2612. ¿Cómo se leería eso? De un dólar con 2.612 pips. Y que después varía en 1.2622 pips. ¿Cuántos pips varió? Bueno, sería simplemente hacer una resta para llegar a 0.0010, que eso equivale a 10 pips. Es decir, aquí el valor de la libra esterlina subió 10 pips. Aquí podemos ver que al tener cuatro decimales podemos apreciar hasta el más mínimo movimiento en el valor de una divisa. Esto es indispensable en un mercado como este, en el que cualquier movimiento de precio importa. Después podemos observar en plataformas como MetaTrader 5 que incluso hay una quinta cifra decimal. A esta quinta cifra se la conoce como pipit. Eh,
Aquí podemos ver otro ejemplo, teniendo en cuenta la variación del pipit. Tenemos que, si hacemos la resta, como en el ejemplo anterior, vamos a llegar a 10.2 pips. Esta es la forma correcta de leer cuando hay un pipit. Aquí vemos que hay una diferencia de 2 pipits, entonces eso sería como una cifra decimal de pips, teniendo en cuenta que 10 pipits equivalen a un pip. Bien, una vez claro esto, ahora vamos con el caso particular, que es el de los pares de divisas que tengan en su naturaleza al yen japonés. En este caso, los pips simplemente serán las dos cifras que van después del punto decimal, mientras que el pipit será la tercera cifra. Podemos ver aquí en el ejemplo de el dólar versus yen japonés, que primero tenía un valor de 150.191 y pasó a tener un valor de 150.232. En rojo el valor del pipit. Entonces tenemos 19, en el primer caso tenemos 19 pips y un pipit, y en el segundo caso hay 23 pips y 2 pipit. Realizando la diferencia entre estos dos valores llegamos a 0.041. Como sabemos, en este caso se empieza a contar los pips hasta la segunda cifra decimal. Entonces tendríamos un valor de 4.1 pips. Ahora vamos a pasar a aclarar un error conceptual muy común, que es el de utilizar la denominación de pips para el mercado de los índices. Para este tipo de activos utilizaremos el sistema numérico de puntos, los cuales representan la cantidad numérica absoluta en la que un índice ha bajado o subido, sin tener en cuenta su valor decimal. Vamos con un ejemplo de el índice industrial Dow Jones, que primero tiene un valor de 38.627 puntos y después pasó a tener un valor de 38.647 puntos. Si realizamos la diferencia, vamos a llegar al valor de que varió en 20 puntos. Esto es importante tenerlo en claro porque hay que hablar con un lenguaje técnico apropiado si queremos ser profesionales en el mundo del trading. Hay que saber cuándo se habla de puntos y cuándo se habla de pips. Para divisas, entonces, vamos a hablar de pips. Para índices, vamos a hablar de puntos. Bien, ahora que tenemos en claro el concepto de los pips, nos puede surgir la duda de cuánto representa en dólares que el precio se mueva a un pip. Es decir, cuánto vale en dólares un pip. O qué ganancia vamos a obtener si nosotros, por ejemplo, entramos en una operación en compra en una divisa y el precio se mueve a nuestro favor 10 pips. ¿Será una ganancia en dólares grande o pequeña? Esto va a depender de diversos factores, pero resumiéndolo, va a depender del tamaño de la posición. El tamaño de la posición es la cantidad de unidades de la moneda base que vamos a comprar o vender cuando abrimos una posición. Este cálculo no se realiza de manera directa. Su fórmula de cálculo va a depender del broker que estemos utilizando. En este curso vamos a ver dos casos generales, los cuales representan los de la gran mayoría de brokers, el de MetaTrader 5 y el de Binance. Empezando por el caso de Binance. Bueno, para esto vamos a primero definir cierta terminología necesaria. Una es el margin. ¿Qué es el margin? Cuando se realiza una operación se necesita cierto desembolso para abrir la posición. El margin no es un costo, es una cantidad de dinero congelada mientras tu posición está abierta y devuelto una vez que se cierra la posición. Y después tenemos el concepto de apalancamiento. En el trading, el apalancamiento financiero consiste en un préstamo de parte del broker con la finalidad de que los traders puedan aumentar la cantidad de dinero que destinan a una transacción. Vamos a encontrarnos frecuentemente con dos nomenclaturas, que aquí ejemplifico. El 1 a 5 o por 5
Y aquí tenemos otro ejemplo, pues esto podría ser 1 a 2, 1 a 3, 1 por 3, 1 por 4. No es que solo se la encuentra así, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo que es de 1 a 10 o por 10. ¿Pero qué significa esto? Vamos de vuelta al ejemplo de por 5. Esto significa que por cada dólar que pongamos en una posición, es decir, por cada dólar margin, el broker nos va a prestar $5. Esta es una herramienta muy poderosa, puesto que nos permite tradear con posiciones muy grandes sin tener tanto margin propio. Pero a su vez es una herramienta muy peligrosa, ya que si no se usa con una gestión de riesgo adecuada, puede suponer una gran pérdida de dinero, ya que si nuestra posición se mueve a nuestro favor, por cada dólar que ganemos, ganaremos 5, pero en caso contrario, por cada dólar que perdamos, perderemos 5. Aquí podemos ver un ejemplo de apalancamiento de 1 a 50 o por 50, en donde operamos con un margin propio de $200, pero con un poder adquisitivo de $10.000. Aquí puse una tabla comparativa, una foto que saqué de internet. Leverage es apalancamiento. Aquí podemos ver cómo con un apalancamiento de 1 a 30 y con $1.000 de margin podemos operar como si tuviéramos $30.000 de poder adquisitivo. Si el precio, es decir, si el precio en los $30.000 de poder adquisitivo se mueve un 1% a favor o en contra, eso representaría $300. Similar a los $300 que representarían con $1.000 y un apalancamiento por 30. Pero la diferencia es que en este caso el profit, es decir, la ganancia o la pérdida sería de un 30% de nuestro capital, no del 1%. Entonces ahí podemos ver lo poderosa que es el apalancamiento porque nos permite capitalizarnos sin tener tanto capital propio. Bueno, aquí podemos ver un ejemplo de cuánto sería el tamaño de la posición en Binance. El tamaño de la posición se calcularía multiplicando el margin por el apalancamiento. Supongamos que estamos en el par de Bitcoin USDT, es decir, compramos con USDT Bitcoin y tenemos un margen de $15 y le colocamos un apalancamiento de $40. Nuestro poder adquisitivo sería de $600. Eso sería nuestro tamaño de posición. Eh, por supuesto, los tutoriales de cómo utilizar las interfaces de Binance escapan de este capítulo y hay videos del profe Nico en donde están todos esos tutoriales, así que eso ya queda más allá de este curso, esos tutoriales prácticos. Bueno, ahora vamos a pasar al caso de MetaTrader 5 en cómo es el cálculo del tamaño de la posición. Los factores que podemos seleccionar en esta aplicación para hacer dicho cálculo. Eh, para esto vamos a utilizar el ejemplo de las cuentas de fondeos de CryptoFundTrader, que son las que estamos utilizando actualmente en la academia. A diferencia de Binance, aquí venimos con un apalancamiento ya que está preestablecido. En el caso de CryptoFundTrader es de 1 a 100. Entonces, nuestro tamaño de posición va a depender de otras variables. Va a estar directamente relacionado con el lotaje que coloquemos en nuestra operación. Pero, ¿qué es el lotaje? ¿A qué definimos como lote? Eh, pues tenemos que tener en claro que en el mercado de Forex, cuando operamos, no compramos por unidad, sino compramos por cantidad. Un lote es una unidad de medida de un activo financiero. La magnitud del volumen de bienes que representa un lote varía dependiendo del activo que estamos operando. En el caso de las divisas, eh, siempre un lote va a representar 100.000 unidades de la moneda, de la divisa base. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de la libra esterlina versus el dólar.
el lote representaría 100.000 unidades de la libra esterlina. Después, cuando vamos al caso de materias primas, el lotaje ya es diferente dependiendo de cada materia prima. Aquí tenemos el ejemplo del oro, en donde un lote representa 100 onzas de oro. Después, por ejemplo, tenemos el caso de los barriles de petróleo, del petróleo, perdón, en donde un lote de petróleo representa 10 barriles de petróleo. Bueno, dentro de los lotes tenemos diferentes tipos de lotes. Tenemos el mini lote que representa 0,1 lotes. Por ejemplo, si el lote de petróleo son 10 barriles, entonces el mini lote de petróleo sería un barril, al ser 0,1 por 10. Nos daría un barril de petróleo. El micro lote representa 0,01 lotes. Por ejemplo, si en el oro son 100 onzas de oro un lote, el micro lote de oro sería equivalente a una onza de oro. Y por último tenemos el nanolote, que representa 0,001 lotes. Aquí en la filmina lo puse mal, falta un 0 más en el nanolote. ¿Cómo vamos a visualizar el lotaje en la interfaz de MetaTrader 5? Bueno, cuando entremos a un activo financiero, pongamos su gráfica, vamos a visualizar en medio del precio de sell y buy un número. Este número que está en el medio es el lotaje que vamos a seleccionar para la operación. Entonces, en MT5 nuestro tamaño de la posición va a ser el lotaje por el valor de la divisa. En este caso tenemos la libra esterlina que tiene un valor de 1.2586. Si entramos con un lote, el, el tamaño de la posición sería igual a 1.2586 por 100.000 unidades. Eso nos daría 125.860 dólares de tamaño de posición. Este tamaño de posición es el poder adquisitivo que va a tener esta posición, no el capital real con el que estamos ingresando. Es decir, no refleja el margin con el que ingresamos a la operación. Pero entonces, ¿qué pasaría si queremos conocer el valor de capital con el que ingresamos a la operativa? Es decir, nuestro margin. ¿Qué cantidad de capital va a quedar bloqueado? Bueno, para ello vamos a tener que utilizar la fórmula que hemos presentado unas filminas más atrás, que es el tamaño de la posición es igual al margin por el apalancamiento. Como nosotros sabemos, este apalancamiento ya es un valor constante, ya viene fijado en la cuenta, en este caso sería de 100, entonces como estamos en una ecuación, podemos pasar dividiendo este término a la parte izquierda de la ecuación, entonces nos quedaría que el margin es igual al tamaño de la posición sobre el apalancamiento, y a su vez sabemos que el tamaño de posición es igual al lotaje por el valor de la divisa, y también reemplazando el dato del apalancamiento, llegamos a la ecuación de que el margin es igual al lotaje por el valor de la divisa sobre 100. Es decir, este sería el valor de la cantidad de capital que queda bloqueada durante la operación. Este sería el capital real con el que ingresamos a la operación, que es diferente del poder adquisitivo que nos da el tamaño de la posición. Bien, muchas gracias. Hasta aquí llega esta presentación. En el siguiente video vamos a tratar, ya una vez conociendo el valor del tamaño de la posición, cuánto vale cada pip que se mueva a nuestro favor la posición. También vamos a tratar el tema de la gestión de riesgo y diversos conceptos más que refieren al trading y a la aritmética del trading. Espero que no haya sido un video pesado, tedioso. Sé que por ahí puede ser un tema un poco aburrido, pero son temas necesarios para todo lo que sigue, para ser un profesional con la estrategia que les vamos a presentar en esta academia. Muchas gracias por llegar hasta el final y nos vemos en el